¿Qué sucede cuando tu vida privada se convierte en espectáculo? ¿Hasta dónde puede resistir una familia el peso de la fama? ¿La cámara capturar el alma de un hogar? ¿O solo distorsionarla? Hoy hablaremos de los Roloff no solo como protagonistas de Little People Big World, seres humanos, enfrentando las grandes preguntas de la vida: identidad, pérdida, ruptura y la búsqueda eterna del sentido. Cuando Little People Big World se estrenó en 2006, el mundo quedó cautivado. Matt y Amy Roloff, padres con enanismo, criaban a sus hijos, algunos de talla promedio, en una granja de Oregon. Lo que al principio era una historia de superación y ternura, se transformó con el tiempo en una compleja dinámica de exposición. TLC convirtió su vida en contenido durante más de 24 temporadas. La familia compartió momentos de alegría, enfermedad, nacimiento, separación, conflictos y celebraciones. Pero la pregunta persiste: ¿dónde termina la representación y comienza la realidad? Jen hablaba de la hiperrealidad, cuando los medios ya no reflejaban la realidad, sino la sustituyen. ¿Hasta qué punto los Roloff dejaron de vivir para sí mismos y comenzaron a vivir para las cámaras? Matt y Amy parecían el ejemplo de una pareja fuerte, pero con los años el desgaste se hizo evidente. Discusiones constantes, incomodidad en pantalla y finalmente el divorcio. Fue un matrimonio de 27 años que se desmoronó frente a millones de personas. Amy luego declararía que se sintió invisible, que ya no reconocía al hombre con quien se casó, y que Karen, quien trabajaba en la granja como gerente, ya estaba presente antes de que Matt se separara de ella. Matt, por su parte, se justificó diciendo que las diferencias entre ambos eran demasiado grandes, no solo físicas sino emocionales. Pero cuando de esa distancia fue causada por el foco de la exposición continua. Kierkegaard planteaba que el amor verdadero es elección diaria. ¿Pero puede sobrevivir el amor bajo la constante mirada pública, cuando cada gesto se juzga y se archiva? La granja Roloff, con más de 36 acres, fue comprada en 1990. No solo fue el escenario físico del programa, sino también su símbolo emocional. Diseñada por Matt, representaba unión, proyecto y esperanza. Durante años se convirtió en un parque temático donde los fans podían ir a conocer los Roloff. Pero con el tiempo ese lugar sagrado empezó a dividir. En 2022, Matt puso a la venta parte de la granja por más de $4 millones. Zack y Jeremy y sus hijos intentaron negociar con él sin éxito. La decisión de Matt rompió los lazos familiares. Amy, ya separada, también vendió su parte. La granja quedó como un campo vacío, símbolo de lo que fue y no será. Un filósofo decía que habilitar el mundo es una forma esencial del ser. Cuando una familia pierde su centro físico, también pierde su identidad. Zack, en el programa, se casó con Tori y tuvieron 3 hijos: Jackson, Layla y Joshua, los 3 con enanismo. En 2022 dejaron el programa tras la disputa con Matt. En entrevista, Zack dijo que ya no confiaba en su padre. Las heridas no eran solo económicas, eran emocionales y espirituales. Jeremy, su hermano gemelo, también se alejó del show en 2018. Dio priorizar una vida cristiana tradicional junto a su esposa Audrey. Escribieron libros sobre familia, crianza con fe y manejo emocional. En sus publicaciones criticaban, sin decirlo directamente, la exposición pública como un daño para el alma familiar. La filosofía del poder y la herencia decía que el poder corrompe incluso las relaciones más puras, y que lo que se hereda muchas veces se envenena. ¿Fue la granja un símbolo de amor o una trampa intergeneracional? Amy, quien publicó su libro, A Little Me, donde revela que muchas de sus lágrimas ocurrieron fuera de cámara, y dijo sentirse presionada a seguir grabando, aunque no estuviera bien emocionalmente. Se sintió sola, juzgada, observada y al mismo tiempo ignorada. Zack, en entrevistas, ha dicho que muchas de sus emociones nunca se mostraron, porque no daban rating, que las conversaciones más reales nunca se grabaron. El alma necesita privacidad para crecer, pero los Roloff no la tuvieron. ¿Cuánto cuesta mostrar tu alma al mundo entero? Después de tantos años en televisión,
¿Dónde termina el personaje y comienza la persona? Amy fue la madre ejemplar, Matt el inventor ambicioso, Zack el hijo noble, Jeremy el chico callado, Jacob el rebelde. Pero esas etiquetas se convirtieron en jaulas. En sus redes, muchos de ellos han hablado de ansiedad, trauma, desesperación. Incluso Tori, esposa de Zack, confesó que tuvo crisis nerviosas por no poder diferenciar su vida real de la narración televisiva. Sartre decía que el infierno son los otros. Vivir bajo el juicio constante te obliga a actuar, a mostrar una versión de ti que quizás no eres. Los nuevos comienzos, sanación o repetición. Amy se volvió a casar con Chris, un hombre ajeno a la fama. Intentó reconstruir su vida desde la calma. Matt continuó con Karen y planean mudarse a Arizona. Zack y Tori abrieron su propio canal familiar. Jeremy y Audrey viven de sus libros y su podcast. Pero en cada una de estas historias hay una sombra, el eco del pasado. El trauma de haber vivido en pantalla. ¿Realmente han sanado o solo han encontrado una nueva forma de continuar el guión? ¿Qué aprendimos de los Roloff? Los Roloff nos dejaron lecciones difíciles. Que el éxito puede dividir tanto como unir. Que una familia pública paga con su privacidad. Que el amor bajo presión constante se transforma o se rompe. Que una cámara nunca puede contar la historia completa. Lo que nos cautivó de los Roloff no fue solo su diferencia física, sino su humanidad. Pero al convertir esa humanidad en espectáculo, la pusimos en riesgo. La televisión puede entretener, pero también puede consumir. Y detrás de cada sonrisa en pantalla puede haber un alma rota. La fama no cura el alma de los Roloff. Los Roloff ya no son solo una familia, son un símbolo de lo que sucede cuando la vida se convierte en contenido, cuando el amor, el hogar, la crianza y la fe son empaquetados y comercializados, pero siguen siendo humanos, y en medio del dolor, las rupturas y las cámaras, dejaron una lección profunda. La fama no cura el alma, la cámara no sana el corazón, y la vida cuando se convierte en espectáculo, rara vez tiene un final feliz. Si eres de los que te quedaste hasta aquí, muchas gracias por ver los videos, igual a todos los que vieron los videos. Ya les seguiremos informando de lo que vaya saliendo y de lo que vaya sucediendo. Así que suscríbete activando la campana de notificaciones, activa la campanita y gracias por ver los videos.